Desde el origen de los tiempos, el hombre ha realizado una gran variedad de tareas para ganarse el pan. Al sudor de su frente lo denominó trabajo, ocupación retribuida, esfuerzo humano aplicado a la producción. El trabajo con el tiempo se fue estructurando para convertirse en profesión, empleo, facultad u oficio por el que se percibe una retribución. Desde afuera, algunos de estos empleos parecen muy sencillos, satisfactorios y bien remunerados. Otros, en cambio, se muestran complejos, extenuantes y mal pagos. Los invitamos a conocer y descubrir alguna de estas profesiones desde adentro. Fue una frustración muy grande porque dije, no sirvo, no puedo estudiar, no puedo ser un profesional. Fue volver a empezar, y volver a empezar también desde lo profesional, o sea, no solo en lo personal. Soy Mariana de Bedia y soy licenciada en nutrición. Soy de General Pico La Pampa, nací acá. Cuando era chica me gustaba, jugaba mucho afuera porque no había muchas otras posibilidades. Por ahí yo tengo dos nenas chiquititas y siento la diferencia de las cosas que uno hacía, el estar en el patio, el disfrutar el aire libre, jugar bajo la lluvia, o sea, todo ese tipo de cosas eran lo que más hacíamos y lo que por ahí más disfruté de vivir en un lugar chico, porque Pico, por ahí yo le digo que es un pueblo chico, es un pueblo grande, pero que es un lugar donde uno pudo crecer con más libertad. Andaba mucho en bici, yo tenía una calle de tierra, enfrente había un lugar donde había arena y venían los camiones, qué sé yo, y lo divertido era meternos cuando no estaban los camiones y jugar con tierra con mis hermanos en una cuadra donde no había muchos chicos. Entonces éramos los tres, tengo una hermana más grande, un hermano más chico. Jugábamos mucho al aire libre, mucha bicicleta, adolescencia también, andar solos o visitar a alguien en bici, ir al club, fui de ir al club. Más que nada en verano, la pileta, toda esa parte, digamos, era muy divertida o por lo menos con los mejores recuerdos que yo puedo tener. Mucho casa de abuelos también, yo tenía a mis abuelos, tengo a mi abuela todavía, mis hijas tienen bisabuelas, lo cual es fabuloso. Ir a la casa de la abuela, que nos haga la merienda, por ahí está la parte de la alimentación un poco relacionada. Mi abuelo era cocinero y ayudar al abuelo el domingo a hacer la pasta o ayudar una tarde porque él quería hacer pan casero, eran por ahí parte de los juegos de cuando uno era chico, así que por ahí está un poquito relacionado o sale un poco la profesión porque en mi familia la comida es muy importante, sigue siendo. Se piensa el lunes lo que se va a comer el domingo. Looking back on the memory of... La verdad, para mí son los mejores recuerdos de mi relación con mi abuelo. Mi abuelo, un hombre gallego, nacido en Argentina, pero que su mamá era española, su papá también. Su mamá cocinaba cuando vinieron en el barco, como muchos inmigrantes. Lo primero que tuvo la familia de mi abuelo fue una roticería. Entonces él de chiquito, de los 10-12 años, tuvo que cocinar, pero le encantaba cocinar. Recetas muy tradicionales también, esto va así. Y a mí lo que me pasaba era una admiración quizás, o sea, quizás eso es lo que... un respeto y una admiración al verlo amasar, o sea, yo lo cuento ahora y es como si lo estuviera viendo. Y eso no solo emociona, sino que es parte de lo que uno hereda y de lo que uno...
yo digo que el disfrutar de la comida tiene que ver también con eso, que es la parte social, cultural. Todo muy casero también, la elaboración empezaba temprano, o sea, por ahí anecdótico, mi abuelo fue a vivir a una casa, es de Córdoba, ¿no es cierto? Pero vino a La Pampa, alquiló una casa y estaba llena de caracoles. Y a nosotros, que nos dio asco, él dijo, no, los caracoles se comen. Y entonces lo que hizo fue purgarlos con polenta, con todo eso que se hace. Yo no los probé, debo confesar, pero a él le encantaba, y una vez cada tanto venían, o sea, íbamos a Córdoba o a algún lado y le pedían, abuelo, hace filetos, se llamaba mi abuelo, hace los caracoles. Entonces, comidas raras también, o sea, eso es lo que no son tan tradicionales. O sea, fíjate que te nombré un montón de cosas y no te nombré el asado, por más que lo hacía riquísimo, pero era más la comida casera, que arrancaba a 9 de la mañana con la elaboración, pelando verduras, con todo un proceso muy técnico, que hoy lo puedo apreciar desde ese lado. Cuando era chica era mirar y ayudar en la pasta linda a dar vuelta y que te regalen un pedacito de masa y jugar con eso. Por ahí mi relación más con la comida también la tuve con mis otros abuelos, mis abuelos paternos que vivían en Córdoba, el Cholo y la Chola. Los dos tenían el apodo similar, pero se los habían puesto en distintos momentos, era muy loco. Los dos eran muy particulares. Mi abuelo el Cholo había tenido tuberculosis y habían dicho que se iba a morir cuando tenía 18 o 19 años. Lo mandaron a una clínica a las sierras de Córdoba, a una clínica naturista, a morir supuestamente. Y los naturistas, él se recuerda que le daban ajo y que le daban un montón de cosas, un hombre muy flaquito, se curó. O sea, pasó en el momento donde no estaba la vacuna de la tuberculosis, él logró salir de la infección, logró salir hacia esta clínica naturista. A partir de eso ellos tomaron, no la filosofía de vida, pero sí se interesaron muchísimo. De hecho, mi abuela Chola, la perdimos cuando yo tenía 8 años, o sea, hace muchísimo tiempo, y ella hacía yoga para embarazada. O sea, eran unos abuelos totalmente contrarios a los otros que contaba antes. O sea, los otros abuelos bien tradicionales, que te daban la leche, que cocinaban y demás, y estos otros abuelos eran muy distintos, porque mi abuela tenía embarazadas haciendo yoga en su casa y enseñándoles cómo era un parto natural, cómo era un parto sano, lo importante de desayunar, lo importante de comer bien. O sea, ahí viene el mensaje, el decir, en realidad uno no solo es algo familiar y los olores y los gustos es fabuloso, sino también que eso ayuda. O sea, venía el otro mensaje ahí. Con mi abuela Chola, por ejemplo, íbamos a la feria en Córdoba, y que ha ido a Córdoba sabe que sigue existiendo esa feria. Y, por ejemplo, en vez de comprarme, como otros abuelos, un caramelo, ella me compraba aceitunas, que me encanta. Y venía comiendo aceitunas. Todo esto que influyó de alguna manera en mí, por ahí en la adolescencia o cuando entré en los 13, 14 años, fui a adolescencia y demás, no estaba muy fuerte en mí. Yo de golpe cumplí 17 años y mi papá me trajo el libro de las carreras, mi hermana ya estaba estudiando en Córdoba, me trajo el libro de las carreras y me dijo, tenés que estudiar en Córdoba porque ahí está tu hermana y nosotros no podemos bancar otra cosa. Yo agarré el libro diciendo, el año que viene me tengo que ir. O sea, realmente había bastante inconsciencia
no sé si inconsciencia, yo seguía mi vida y de golpe llegué a 5º año, de hecho me hicieron en la escuela, hubo vocación, a ver qué queríamos hacer, hubo una chica que nos hacía test vocacionales y yo lo hice, pero me dio veterinaria y no soy muy amante de los animales, respeto a quienes lo sean, pero no me surge, a mí no me nace. Entonces yo dije, qué loco, mirá que voy a ser veterinaria. Y me salía medicina. Y yo en realidad mucho no sabía qué era cada carrera. Con ese libro de las carreras, que creo que todavía existe, hoy hacen hasta ferias, está muy bueno. Yo me puse a leer y debo haber leído del rubro de medicina porque sí era por ahí. Empecé a leer y encontré nutrición. Yo no sabía que existía la carrera hasta que no la leí en ese libro. Leí medicina porque había como una insistencia familiar en que tenía que tener una carrera más importante. Por ahí la cultura de antes eran las carreras importantes, son las que te dan otra calidad de vida, las que te dan un futuro. Y yo leí medicina y dije, no me veo toqueteando gente, no me veo, dije no sé específicamente qué es lo que vi que dije que no. Cuando leí nutrición dije, está muy buena, es esta. Sin pensarlo mucho, le dije a mi hermana que estaba estudiando, inscribirme en nutrición, y hubo toda una insistencia para que no, y ahí yo no sé si fue más capricho o realmente que había algo en mí que me llevaba a eso, y elegí nutrición. El primer año hice el ingreso y no entré. Fue una frustración muy grande porque dije, no sirvo, no puedo estudiar, no puedo ser un profesional. Me costó mucho ese año. Después entendí que en realidad me faltaba mucha base. Yo había terminado del comercial y no tenía, en la época en que se hacían las orientaciones en los secundarios, uno elige la orientación por la mitad y no elige por, yo no sé si a los 15 años hoy, en mi momento, cuando a mí me tocó elegir, yo me fui con mis amigas iban para el lado comercial y no daban biología, y salí mal en biología. Al año siguiente, por supuesto, promocioné, digo por supuesto porque era como que necesitaba hacer ese desafío y decirme a mí que yo podía ingresar. Y la verdad, sentir que era la carrera, lo sentí en tercer año de la facultad. Hasta tercer año la hice por inercia, pero yo digo que la inercia te va llevando porque estás estudiando, porque ya estás en la situación. Y cuando empezamos a ver más puntualmente lo que era nutrición, me encantó. Con las prácticas, o sea, la verdad que ahí me encantó. Entonces creo que ahí vino todo lo pasado. Cuando yo en tercer año de la facultad empecé a tener materias más específicas y empecé a ver qué era ser licenciado en nutrición. Ahí sí vino todo lo anterior y de hecho creo que hasta me sirvió un montón porque tenía como una base por allá abajo que me servía para los conocimientos que exigía la carrera. Bueno, cuando ya vi que era mi carrera, era lo que me gustaba, me costaron mucho los últimos años porque la situación económica de mi familia hizo que no teníamos los fondos, o sea, mis papás no nos podían, estamos hablando ya año 94, 95, donde en la familia hubo una crisis económica y nosotros recibíamos dinero de nuestros padres, alquilábamos un departamento y demás. Entonces tuve que empezar a trabajar y estudiar al mismo tiempo. Por ahí lo que me pasó es ver, si trabajás de otra cosa, no era fácil. O sea, trabajé en negocios de ropa, trabajé de moza, trabajé de ayudante de cocina, trabajé en bancos vendiendo cosas, trabajé en súper mega
locales donde te llevan de un lado al otro, te lavan la cabeza, digo yo, porque hay... y lo único que hizo eso fue impulsarme para decir yo me quiero recibir y quiero vivir de esto. Empecé lo que hace mucha gente cuando está en una carrera profesional, empezar a laburar gratis, ad honorem, en lo que son los centros de salud de Córdoba, en las villas de emergencia. Conseguí una beca, una media beca, y trabajaba en un kiosco para poder recibirme. Y hacía tesis a la noche y demás. Para mí fue muy difícil el último tiempo. Yo hoy lo miro para atrás y digo, de nuevo me levantaba, o sea, realmente fue un sacrificio esos últimos años que yo hoy, 13 años después, digo, no sé si lo podría volver a hacer. Y dije, ¿cómo voy a hacer en la fábrica de nutricionistas, estaba en Córdoba, para conseguir trabajo, dejar un kiosco y vivir de nutricionista? Es medio difícil. Todo esto ya estábamos hablando 2001, 2002, crisis en la Argentina, con situación que se iba gente del país, entre ellos mi hermana, se fue a vivir a Italia, así que había todo una crisis personal también, no solo del país. Yo estudié casi toda mi carrera con una amiga de Santa Cruz, Andrea, colega también, por situaciones de la vida que yo trabajaba, ella se recibió antes, la hice casi a tiempo, la carrera es de 5 años, yo la hice en 6, la amiga la hizo en 5 y me decía, Mariana, acá en Santa Cruz no hay nutricionistas, venite, acá hay trabajo, vení. Yo seguía trabajando en el kiosco, me recibí, seguía con esa beca que era para trabajar en bienestar estudiantil en Córdoba. Fue el momento de tomar una decisión, lo decidí, miré un poco La Pampa en ese momento y vi mucha nutricionista acá. Dije, no sé si, me parece que estamos como muy cerca, y allá en el momento en que yo me fui había 7 en toda la provincia. I'll see you in a while. I hold you near. Llegué y la verdad había mucho trabajo. Lo que me pasó ahí es que entré a trabajar en el hospital de Caleta Olivia, un hospital zonal, un hospital nuevo, y me choqué con la profesión. O sea, creo que ahí es la primera vez donde dije, wow, primero, no se deja de estudiar nunca. Segundo, toda esa base que yo me planteaba para qué era para eso, para entender algo. Se abrían un montón de abanicos en la parte profesional. A mí lo que me hizo fue, por decirlo de alguna manera, volar la cabeza. O sea, me dije, wow, esto es lo que yo quiero hacer. Logré hacer todo lo que quise ahí, logré crecer un montón. O sea, de hecho, el último tiempo, o sea, tenía un nombre como profesional. Entonces eso creo que es impagable. O sea, no sé si se puede comparar con algo. Es como que cuando se te agranda el pecho porque vos decís, o sea, te llaman a vos. O sea, a mí personalmente lo que más me gusta es el área social, pero es donde podés ver cambios reales, en decir, yo pude hacer que una familia pudiera, o sea, la pude ayudar, pudiera hacer un poco más de su alimentación y de su nutrición con sus cosas, con lo que tenía en la casa, y eso es buenísimo. Go well, my dear.
Yo siento que el sur por ahí lo que me dio es una escuelita, digo yo, que no la podría haber tenido en otro lado. A mí lo que más me gusta de mi carrera es hacer educación, pero no hacer educación desde el rol que yo te enseño, sino aprendamos juntos. Aprendí muchísimo. Esa escuelita es que a mí me enseñó, no es que yo enseñé un montón, es que yo aprendí muchísimas cosas. Bueno, por ahí la situación que me marcó desde lo profesional fue por una situación personal en donde decidí dejar el sur, trabajo seguro, porque yo ya estaba en planta permanente, tenía un cargo full time, raro, nutricionista, porque en general se da a los médicos y no a los auxiliares, pero bueno, mis hijas eran chiquitas y yo trabajaba muchas horas y había decidido ser mamá también, no solo ser nutricionista. Entonces decidí volver a La Pampa. Después de 17 años no vivía en La Pampa. Me fui a los 17, volví a los 35. Fue volver a empezar, y volver a empezar también desde lo profesional, o sea, no solo en lo personal. Y fue un gran desafío porque la realidad laboral de La Pampa era totalmente distinta a la que yo tenía en Santa Cruz. Además, como dije, yo en Santa Cruz tenía un nombre ya, acá había que hacerlo. Cuando yo llegué, mi mamá me decía: Mariana, acá todas las chicas, todas las nutricionistas hacen vianda. Yo le decía: vianda, bajar de peso. No sé si es lo que a mí me mueve en estos momentos. Pero no hay nadie que haga postres. No hay nada que dé algo dulce, algo rico, algo... Dije, ahí puede que me guste la cosa. Surge por casualidad, porque realmente casualidad o destino, que quiera creer que crea, no sé. A mi papá le llega un mail de la universidad, él trabaja en la universidad, donde dice concurso de negocios, y me enseñaron a transformar en un negocio esta idea que está dando vuelta. Surgió Sano Dolce, que es por nombre en italiano, porque mi hermana estuvo en Italia y ahí conocí una panadería que tenía todas las opciones. O sea, un celíaco iba y podía comprar, un diabético iba y podía comprar, y a mí me pareció que eso era fabuloso. Y parte de esa idea que había visto allá, quise transformarla y hacerla propia. Me ayudaron un montón, gente a la que le agradezco un montón. Llegamos a ser segundos en La Pampa como mejor modelo. Obviamente estudié un montón, me ayudaron mis hermanos. Mi hermano trabaja en un comercio y mi hermana, viviendo en Italia, trabajó como supervisora de negocios y un montón de cosas con la estética de los negocios. Encontré la manera de hacer viandas que a mí me gusta. El decir voy a vender, voy a ser comerciante, decía yo, no, sigo siendo nutricionista y trato de encontrarle la vuelta a este negocio para poder potencializarme también. El poder redescubrirse a una edad que por ahí uno le cuesta, el poder tener la familia cerca y el poder ver que mis hijas tengan la infancia que yo tuve. Es poder transformarte, pero desde el buen sentido de la palabra, y encontrar el desafío como algo positivo y no ver los obstáculos. Uno puede hacer un montón de cosas simplemente con proponérselo, y de la profesión que uno sea. O sea, a mí me toca porque elegí ser nutricionista o me eligió a mí, la verdad.